Muy bien, muchas gracias por la amable presentación. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Quiero agradecerles a su instituto y a mi amigo y colega, el doctor Domínguez, por la invitación. Quisiera resumir y darles un amplio panorama sobre el manejo quirúrgico de los pacientes con metástasis de cáncer colorectal hepático. No tengo conflictos de interés. Voy a comenzar hablándoles del argumento para la cirugía y los resultados de largo plazo de sobrevida que tenemos en pacientes con metástasis hepática en cáncer colorectal, y después les voy a hablar un poco de la selección de pacientes y de los criterios específicos que tenemos como scores de riesgo y otros marcadores de pronóstico. En el abordaje quirúrgico vamos a definir la reseccionabilidad de los tumores y después vamos a ver algunas consideraciones específicas de la cirugía hepática para los pacientes que no tienen enfermedad reseccionable. Voy a hablar sobre la resección parenquimal preservadora de hígado, que es un programa con el que trabajo fuertemente en el Memorial Sloan Kettering, y después voy a tocar los temas de las nuevas imágenes moleculares, que es un interés personal de mi proyecto de investigación personal en UC Davis, y estoy empezando un ensayo clínico ahí. Vamos a hablar del argumento para la cirugía y los resultados de largo plazo en sobrevida. En primer lugar, vamos a hablar de los números, porque los números son lo único que nos importa. 140,000 nuevos casos de cáncer colorectal por año en Estados Unidos, así que es un problema. Sabemos que 15 a 25% de los pacientes se presentan con metástasis hepáticas en el momento del diagnóstico. Además, sabemos que 25 a 50% de los pacientes desarrollan metástasis hepáticas durante el seguimiento. Así que en general, los números están en amplios rangos, pero es alrededor de 60 a 110,000 casos de metástasis hepática de cáncer colorectal. La mitad de ellas solo tienen enfermedad hepática sin ninguna otra señal externa. Y ahora, con los avances actuales, hay como 25% de los pacientes considerados candidatos quirúrgicos, muy distinto a los números que solíamos tener. ¿Y por qué hablar de la cirugía? Porque la cirugía es la única manera de conseguir la cura para esta enfermedad, por eso estamos hablando de esto. Pero no fue así siempre. La perspectiva histórica es muy distinta. Este es un cirujano muy famoso que nos dice que la hepatectomía parcial de la enfermedad maligna puede rara vez ser justificada. Las metástasis secundarias casi siempre son múltiples, y se puede suponer que muchas de las fuentes del cáncer, aún impalpables, siguen diseminadas en el hígado. Como sabemos, si no tratamos a los pacientes con la cirugía para la metástasis hepática, sabemos que las respuestas de quimioterapia son 50% hasta para la terapia de primera línea. Además, una vez que el paciente llega a las terapias de segunda y tercera línea, tienen una eficacia muy limitada. Y a pesar de todos los cambios en los agentes sistémicos y biológicos, las respuestas de sobrevida de largo plazo con la terapia sistémica son muy raras. Si vemos esta tabla de un estudio antiguo de los 80s, podemos ver que los pacientes con enfermedad solitaria, múltiple en un lóbulo y diseminada, básicamente nadie sobrevive a 5 años. Pero felizmente los tiempos cambian, y cuando comenzamos a operar estos tumores nos dimos cuenta de que si veíamos desde los 90s hasta los más recientes estudios, los resultados han cambiado considerablemente en pacientes que eran reseccionables con una resección de cura completa, en algunos casos para las metástasis. En estos casos, el porcentaje de 5 años era de 28, pero ahora llegamos a algunos números de 40 a 45% sobrevida a 5 años, que es una gran diferencia. Pero nada de esto son datos de nivel 1, y sabemos que tienen sesgos, pero aún así es todo lo que tenemos, y sería difícil discutir que es la mejor evidencia que tenemos. Y no solo vemos la mejora en 5 años de sobrevida con los resultados, con la cirugía y quimioterapia, sino también vemos en esta serie el Memorial Sloan Kettering que si vemos desde 1994, desde 85 hasta 94, en pacientes a 10 años después de la resección se extrae completamente el tumor, no queda ningún tumor microscópico. Los pacientes en el seguimiento
que no tuvieron una recidiva en 10 años. Para ellos fue realmente una cura. Así que si hacemos una cirugía para metástasis hepática de cáncer colorectal, sí puede llegarse a una cura en este tipo de pacientes. Nuevamente, la limitación es que es retrospectivo, es todo lo que tenemos, pero no se puede discutir que son muy buenos datos. Así que la selección, el sesgo de selección es el tema acá. ¿Quiénes son los pacientes que podemos operar aquí? Y no conocemos ningún denominador. No sabemos quién no fue operado y a quién el cirujano eligió para llevarlo al quirófano en comparación con otro cirujano que decidió no operar a su paciente. Esto nos lleva a la selección de pacientes. ¿Qué otras herramientas tenemos? Tenemos puntajes de riesgo, tenemos otros marcadores de pronóstico que vamos a mencionar rápidamente. Los puntajes de riesgo clínico, hay algunos muy famosos, pero hay otros que tratan de desarrollar nuevas herramientas y formas de predecir el resultado de los pacientes si se operaran. Pero en esta población, este es mi último investigador principal, y yo estuve en su laboratorio 2 años y él desarrolló un estudio con 1000 pacientes. Todos ellos tuvieron una resección en el Memorial Sloan Kettering para metástasis hepática y lo siguieron por 5 a 10 años. Y él vio varios factores clínicos distintos que quería revisar, como por ejemplo se puede desarrollar un puntaje, un score de riesgo para ver el resultado en los pacientes, un sistema de puntaje que nos pueda ayudar como una herramienta adicional de predicción. Y en su análisis multivariables se dio cuenta que el estado nodal de la enfermedad primaria de colon o rectal era importante, que el intervalo libre de enfermedad desde del tumor primario hasta el momento en que tiene metástasis hepática era un factor importante. Cuando era de menos de 1 año, el marcador CA, que es un marcador que usamos en pacientes colorectales, más de 200 en este nivel, era un predictor. Y otro factor de predicción era si había más de un tumor hepático y también si el mayor tumor hepático era superior a los 5 centímetros. El Hospital Memorial es muy bueno con estas herramientas y puntajes y siempre los están desarrollando, así que básicamente prepararon un puntaje de riesgos y asignaron un punto a cada uno de estos criterios. Muy fácil, de 1 a 5 se calculan y se suman. Y si vemos la siguiente diapositiva, vemos aquí el puntaje de 0 a 5 y la población de esos 1001 pacientes. La sobrevida de 5 años fue un mayor predictor. Con el aumento del puntaje podemos tener un mayor o menor puntaje y vemos que la sobrevida mediana y 5 años se va reduciendo. Así que fue un estudio bastante robusto con un puntaje validado. Se validó en otras series, esta de varios años después. Vemos aquí en la curva Kaplan-Meier a la derecha los pacientes con un puntaje de 0 a 2 que se consideraron de bajo riesgo, y podemos ver que estos grupos están juntos, están apiñados y tienen mejor resultado que en comparación con estos que están juntos con un peor resultado, con un puntaje clínico de 3 a 6, normalmente es de alto riesgo. Pero no es la única respuesta, hay muchos otros factores de pronóstico que no se incluyen en este puntaje. Uno de ellos es la enfermedad extrahepática. Operamos a los pacientes que tienen enfermedad extrahepática muy poco, y creo que este tema es muy general para entrar en este tema, pero en general sabemos que los pacientes que tienen poca enfermedad en el peritoneo o en nódulos linfáticos o en locorregional o en los pulmones o en áreas locorregionales tienden a tener peores resultados. Y los márgenes quirúrgicos sabemos que también son predictores de resultados de largo plazo. También hay muchos estudios en los que no quiero entrar en detalles, pero 4 es el número mágico de tumores. Por ejemplo, son los pacientes que tienden a tener peores pronósticos arriba de 4 tumores. Hay que tener cuidado con la resección en estos casos. No quiere decir que sea contraindicación ninguno de estos puntos, pero vemos que es una decisión muy compleja. Cuando llega el paciente con nosotros, simplemente tomamos en cuenta todos estos factores y tratamos de predecir si les podemos ayudar o no con la cirugía. ¿Y qué hay de los marcadores moleculares? Bueno, en una era de la nueva información genética y los biomarcadores,
Claramente se utilizó en este mundo también el CRAS y el BRAF, que son estándares que se incluyen en los elementos que se hacen pruebas en Estados Unidos para obtener más información, y ambos se han establecido como indicadores de peor pronóstico para los pacientes con cáncer colorectal. En metástasis hepática en cáncer colorectal y en la población en general. Sabemos que cuando tenemos este tipo de pacientes, nuevamente no es una contraindicación para cirugía, pero si alguien llega con una mutación BRAF o KRAS, pues lo pensaría 2 veces antes de hacer la cirugía, porque no sé si les va a beneficiar tanto. Otra cosa que hemos aprendido en la última década es que la ubicación del tumor, la región del tumor, es muy importante. También esto ha tenido que ver con la biología de desarrollo, de dónde está surgiendo este tumor, y hay un poco de empalme de esta información con los estatus de BRAF y KRAS y BRAF en cuanto a si son positivos o no, y vemos que el lado derecho de los tumores tienden a tener peores resultados oncológicos en comparación con KRAS y los que no tienen mutación. Nuevamente, el memorial es muy bueno con los puntajes. Como les dije, el año pasado que estuve ahí, es un fellow de Johns Hopkins me dijo, estamos pensando incluir el KRAS en el puntaje clínico, y lo hicimos y desarrollamos una nueva evaluación que se llama GAME, evaluación genética y morfológica. Siempre hay que tener algún nombre mnemotécnico, y con datos de Johns Hopkins vimos el número de tumores, el factor clínico, el estado de los ganglios. Y también incluimos la enfermedad extrahepática, porque sabemos que es un pronosticador de peor resultado, y incluimos KRAS. Desarrollamos una herramienta y vimos que era superior en su capacidad de discriminación para predecir el resultado en comparación con solo el Clinical Risk Score, o CRS. Pero todo esto nos ayuda, nada nos va a decir si puede ser cirugía o no, pero nos permite abordar este tipo de pacientes muy complejos que a veces llegan a la clínica. Ahora llegamos a la cirugía. ¿Qué hacemos con los pacientes en cuanto a cuando llegan a la clínica? ¿Dónde empiezo con ellos? Creo que el primer comienzo siempre es ver si es resectable o no. ¿Dónde vemos la resectabilidad de la enfermedad? Lo más importante para mí es ver esto, y estos son las guías de consenso. Es algo que siempre pienso. ¿Puedo tener una resección R0? Si voy a hacer una resección y voy a dejar tumor, no hay ningún motivo para meterme al quirófano. ¿El paciente tiene que ser tratado previamente, o debo pensar en otras herramientas que puedan ayudarme antes de llevar al paciente al quirófano? Lógicamente, para todos los cirujanos hepáticos que conocen esto, se tiene que tener un buen volumen y función postoperativa quirúrgica del hígado, y eso también depende depende de eso decidir la cirugía. Sabemos que debemos tener al menos 20% de la función hepática normal. Como sabemos, el hígado se regenera, lo cual lo convierte en el mejor órgano de todo el universo. 30% para pacientes con lesión asociada a quimioterapia, 40% para pacientes con fibrosis o cirrosis hepática. Claro, en cirrosis normalmente no queremos operarlo si está avanzada, pero son las guías de consenso general. Y siempre queremos 2 segmentos contiguos funcionales con el portal intacto: el influjo arterial, el gasto hepático y el dreno biliar. Siempre tiene que poder salir del hígado y seguir por el tracto gastrointestinal. También queremos tener enfermedad extrahepática limitada, y si la hay, que sea también resectable. No es inaudito que haya una resección hepática y también una torácica en el pulmón, por ejemplo. Si se puede extraer en algunos pacientes muy específicos, si tienen buena biología, se puede considerar, pero debemos tener mucho cuidado con las enfermedades extrahepáticas. También debemos asegurarnos de que tengan una progresión limitada de la enfermedad, si recibieron quimioterapia, si están dando quimioterapia y se está acabando la quimioterapia y sigue avanzando la enfermedad, entonces hay que pensar si ese paciente es resectable o no.
y como con cualquier otro paciente quirúrgico hay que asegurarse de que estén médicamente aptos para pasar por una cirugía o una resección hepática en este caso. Digamos que elegimos al paciente y el paciente es resectable, que como hacemos lo de la cirugía, bueno, las reglas para los que no están en cirugía, tenemos que minimizar la pérdida de sangre. Es un gran impacto en términos de morbilidad y mortalidad para los pacientes con resección hepática. Y también hemos aprendido a través de la historia y mucho ensayo y error con la anestesia que una presión central venosa baja ayuda a minimizar todo el flujo venoso de las venas hepáticas durante la resección. Los pacientes reciben casi cero líquido, se hace la resección, la transección, y una vez que está afuera el tumor, entonces le decimos al anestesiólogo que puede dar líquidos al paciente, y hay hay mucha información en la literatura sobre esto. Y para todos los residentes, fellows, estudiantes, deben conocer la anatomía. Si no conocen la anatomía hepática, se pueden perder y pueden encontrarse con problemas muy considerables. Así que los mejores cirujanos que he entrenado siempre conocen muy bien la anatomía. El hígado está en tercera dimensión, tiene muchos vasos sanguíneos, es muy complejo y hay que tener cuidado antes de entrar a la anatomía. Otro punto es una disección muy cuidadosa de las estructuras intrahepáticas. Muchos cirujanos pueden no estar tan familiarizados con el hígado y piensan que es solamente coagulación y tratar de cortar y plicar, y en realidad hay una forma de detener el sangrado sin coagulación. Se trata de reseccionar o resecar y después utilizar los diferentes dispositivos y hacerlo de la forma correcta. Bueno, la cirugía de preservación hepática parenquimal. Si tomamos solo un pequeño segmento, solo el tumor, si tomamos todo el lóbulo derecho, si hay muchos tumores allí, hay un gran cuerpo de literatura que nos dice que las estrategias de resección, cuando preservamos la mayor cantidad de parénquima hepático, podemos reducir al máximo la morbilidad y mortalidad. Y porque menos es mucho más. Se ha mostrado que específicamente la morbilidad significativa se reduce cuando preservamos el parénquima hepático la mayor cantidad posible. También las tasas de insuficiencia hepática postquirúrgica se reduce, hay una mejor posibilidad de un buen resultado y menor probabilidad de insuficiencia hepática. Y también la estancia en la UCI, la duración de la estancia también tiene relación con esto. Y también si pensamos en los pacientes que tienen recidiva y que siempre están en riesgo de recidiva, si preservamos el hígado, tenemos otra oportunidad de volver a entrar en caso de recidiva y hacer una resección más. Así que si se puede preservar la mayor cantidad de hígado posible, eso va a ser mejor para el paciente en términos generales. Y si lo pensamos en términos de resecar tumores primarios, y esto tiene que ver con otro tema al que no podemos entrar ahora por tiempo, pero si tenemos una resección pequeña, muchas veces lo podemos hacer con el tumor primario y extraerlo al mismo tiempo, pero al tomar el tumor primario, extraer el tumor primario en combinación con una hepatectomía menor o mayor, tenemos una mayor mortalidad. Y si estamos, por ejemplo, extrayendo del colon y del hígado al mismo tiempo, se aumentan los riesgos. Todo eso debe ser tomado en cuenta al planear la resección. Señalarles que el número de segmentos sí importa. Hay muchos factores importantes en este análisis multivariable, pero en el grupo de Janigans en el Lincoln Memorial vieron un número de pacientes de 1,800 y vieron que sí era un factor considerable el número de segmentos, y lo confirmaron una y otra vez. ¿Y qué hay de los márgenes quirúrgicos? Bueno, solíamos pensar que en colorectal no importaban los márgenes mientras lo hagas bien. Este es un estudio que hizo el grupo de Pollack de Ohio ahora,
Él dirigió el estudio y es un estudio de múltiples instituciones, más de 500 pacientes. Vieron una serie de factores, pero la parte más importante de este documento es que vieron los pacientes que tenían R0 o resección positiva y tomaron a los de R0 según las muestras patológicas, y si tenían de 1 a 4 milímetros estaban en este grupo, si estaban en 5 a 9 estaban en este grupo, y concluyeron que no había diferencia entre ellos. Y vemos que no hay diferencia. Mientras sea negativo no importa y no cambió la sobrevida ni el riesgo de recidiva. Este es un pensamiento de la vieja escuela, tal vez, y las cosas han cambiado actualmente. Más y más estudios muestran que los márgenes tal vez sí importen. Aquí en Memorial Sloan Kettering hicieron un estudio con un fellow internacional con el que yo me entrené, y él vio más de 1000 pacientes con metástasis hepática colorectal y estudió si el margen era de 1 milímetro o involucrado o si era de 1 a 10 o mayor de 10, y vemos que en todos los casos es distinto, así que sí importa. Claro que debe evitarse, pero si solo puedes tener 2 milímetros, ¿no debes hacer la resección? No. Este es otro factor de predicción. Si sabes que vas a estar muy cerca, debes pensarlo con cuidado. Tal vez prefieras tratarlos antes con quimioterapia para tener un mejor margen. ¿Es un tema técnico o si depende de la biología tumoral? No lo sabemos. Es algo que no podemos saber con esta serie en retrospectiva, desgraciadamente, pero en general sabemos que un margen amplio sí importa y debemos tratar de mantenerlos lo más lejos posible. Claro, sabiendo que si seguimos a un par de milímetros no significa que no podemos hacer la resección. Aún se debe considerar. La gente siempre me pregunta, ¿qué utilizas? ¿Cuáles son tus herramientas y tus dispositivos? Porque a los cirujanos nos encantan nuestros juguetitos. Bueno, hay muchas. Estas son solo algunos de los que saqué en línea, si hay una engrapadora o si tenemos este electrocauterio bipolar. Algunos, creo que en la transección usaba esto en la residencia para cirujanos de trasplante. Tenemos los dispositivos RFID. Este es el que me gusta mucho, el TissueLink. Es como magia, me encanta esta herramienta. Y bueno, el LigaSure y muchos otros. Creo que no importa en realidad qué utilices. Lo que uses debe ser algo con lo que estés familiarizado y tiene que ver más bien con una resección minuciosa, y asegúrate de que tengas mínima pérdida sanguínea y que conozcas la anatomía y a lo que te estás metiendo. Yo soy muy clásica, uso la Crush Clamp, la técnica Crush Clamp, y siempre tengo que ver dónde está el ducto biliar, dónde están los vasos sanguíneos. Solo de eso me aseguro. No creo que se necesiten aparatos muy avanzados. La transección del hígado es una disección más que una batalla de coagulación en cuanto a todo lo que estés encontrando y seguir avanzando y solo detener el sangrado. No creo que ese sea el objetivo, pero esos son los elementos básicos. 1 o 2 tumores se puede hacer. Solamente hay que tomar esta muestra y hacerlo, ¿no? Eso es lo que vemos. Algunos pacientes desarrollan enfermedades más avanzadas y tienen múltiples tumores en todo el hígado. ¿Y qué hacemos? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos? En el caso de la enfermedad hepática bilóbar, me acabas de decir que necesito 30, 40%, pero ¿qué hay si tengo 20% o 10% del hígado? Eso ocurre con frecuencia. ¿Qué debo hacer? Bueno, tenemos algunas herramientas muy útiles. Una es la embolización de vena porta y otra cosa que comento es la hepatectomía en 2 etapas. Se va a volver un poco más técnico, deténganme si empiezo a perderlos a los que no son cirujanos en la audiencia. Pero antes de entrar a las resecciones hepáticas, siempre queremos ver los volúmenes. Ya les mencioné, tenemos que saber cuánto hígado en función normal queremos dejar después de la cirugía. Hacemos la volumetría, usamos tomografía o resonancia magnética y medimos cada pequeño espacio, cada cubo, y queremos saber el volumen completo para saber si es seguro continuar o no.
Aquí los números para reiterar: 20% para función normal, 30% si hay un poco de disfunción, si hay un hígado graso, si fueron tratados con quimioterapia, son factores de riesgo. Lógicamente 40% para pacientes con cirrosis. Después, lo que se hace, básicamente este es un ejemplo de la embolización de vena porta en el lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo se mide aquí. Y después de PVE, de la embolización de vena porta, se normaliza el flujo sanguíneo y al lado derecho va a haber una atrofia. Esta parte se va a reducir. No se puede ver muy bien en esta imagen porque habría que ir subiendo y bajando, pero les prometo que sí se encoge, sí se reduce. Y una vez que ya no hay flujo sanguíneo aquí, el resto del flujo va a seguir hacia el hígado y el hígado va a tratar de compensar. Es inteligente. Entonces, bien, va a decir tengo que crecer y básicamente va a compensar el lóbulo restante. Eso toma 3 a 4 semanas. Específicamente estamos viendo con el doctor Gardigan varias tomografías a lo largo del tiempo para ver cuándo es que ocurre esto. La gente ha dicho que ocurre en 4 semanas por tradición, pero viendo los datos, normalmente en la primera semana ya ocurre. Después hay una meseta y ya no cambia mucho después. Es algo como hacer un barrido postoperatorio. Podemos siempre conocer más de lo que es la relación con la región. Aquí es trabajo de Big Board y lo citamos mucho. ¿Cuándo o qué tanto crecimiento es crecimiento? ¿Cómo se sabe que es seguro? ¿Que ha crecido lo suficiente el hígado para hacer la resección hepática después de varias semanas? Y básicamente se vio a pacientes que fueron a cirugía calculando la tasa de crecimiento de la preembolización y después de ella. Y si había crecimiento de más del 2% por semana, era un número seguro para proceder. O sea, que el paciente tiene un hígado sano, está haciendo su trabajo tal y como se predijo y que hay menos probabilidades de tasas de falla y de malos desenlaces. Hago el barrido o la tomografía unas 2 semanas después o 3, 4 semanas y calculo el porcentaje de crecimiento, juego con los volúmenes para saber si es seguro hacerlo. Si no se tiene suficiente y quieren hacer una gran resección muy grande, el lóbulo será más pequeño. Hay tumores por todos lados. No puedo sacar el lóbulo derecho y dejar que en el izquierdo crezcan. Hay tumores en los 2 lóbulos. Esto se vuelve bonito, pero muy complicado. Son este tipo de técnicas. Tumores múltiples por todos lados. Comenzamos con el lado que tenga menos patología. Este es el lado izquierdo. Tiene como 3 tumores aquí. Se hace una metastasectomía. No para quitar todo el lado izquierdo, pero por lo menos los tumores que están en el parénquima conservando el margen, teniendo márgenes adecuados, se saca. Y al mismo tiempo, durante la operación, se liga la vena porta derecha, o sea que ya no habrá flujo que va a la derecha, el izquierdo va a crecer, se va a hipertrofiar, compensará el otro lado, se esperan 4 a 8 semanas, el tumor ya está al lado, el lado izquierdo está mucho más alto, los volúmenes de ser adecuados, se puede proceder después a sacar el lado derecho y ya no debería de estar el tumor, ya nos queda un hígado funcional. Es más o menos algo que se hace en 2 etapas, porque con una sola etapa o en un solo tiempo no se van a poder extirpar de un solo paso todos los tumores. Sobre los desenlaces en las resecciones en 2 etapas o en 2 tiempos, pues hay que seleccionar bien a los pacientes que se sometan al primer paso, que sobrevivan a todo esto y no pueden tener más progreso con la quimioterapia y tienen que llegar al segundo paso y a los siguientes. Es una etapa muy refinada para ciertos pacientes que logran atravesar todo esto, pero ya que lo hacen, la tasa de sobrevida a 5 años es muy alta. En la primera diapositiva dije que es entre 40 y 50%, incluso para alguien que llega después. Es muy bien, pero en pacientes muy selectos. Un ejemplo de uno de mis pacientes, tumor del lado izquierdo, claramente con mucha enfermedad también del lado derecho. No lo pude hacer todo en el mismo paso. Saqué este tumor primero, me esperé a que creciera y luego en la segunda etapa
ya que había hipertrofia hepática, me fui a hacer resección contralateral para una hepatectomía completa del lado derecho. Los desenlaces, los números, las cifras para las resecciones en 2 etapas y si sabemos si es seguro y cómo les va después de esto tan complejo que ya les expliqué. Si ven la revisión sistémica, este es un estudio que incluyó 10 estudios diferentes, incluidos 450 pacientes. Es mucho, un número muy alto para resección en 2 tiempos. Todos van a recibir quimio preoperatoria porque tienen enfermedad en los 2 lóbulos, les van a dar quimioterapia. Quizá los que no la recibieron se salieron del estudio porque no la toleraron, pero casi todos estos pacientes deben recibir con antelación la quimioterapia. Embolización de la vena porta se utiliza en la población de pacientes muy grande cuando se sabe que el remanente no es suficientemente grande. Al sacar el flujo alveolar derecho, si hay enfermedad, no será suficientemente grande, por eso el número es muy grande. 77% de los pacientes se seleccionaron y pudieron terminar con la resección, que es una tasa de éxito muy buena. Y los desenlaces, pues vieron los 10 estudios juntos. 84% se sometió a resección hepática mayor, con 75% logrando resección de margen R0. Si lo seleccionan bien, pueden tener una alta tasa de éxito. Sobrevida mediana para los 2 grupos, 16 meses para quienes no terminaron la segunda etapa contra 37 meses de los que sí lo completaron. O sea que los desenlaces son muy buenos considerando que estos pacientes se presentan con enfermedad en todo el hígado y están casi ya condenados. Así es que al venir, pues sienten que ya vienen con una sentencia de muerte, que no es el caso. Actualmente ya no es el caso. Ahora, quería yo mencionar un poco esto. No me entro en profundidad en la ablación, pero debe hacerse mención en cualquier tema quirúrgico porque se usa conjuntamente con resección para que el paciente sea resecable o para aminorar el daño, la cantidad de parénquima que se va a afectar. ¿Cómo lo hacemos? Debo decir que realmente no hay estudios que muestren que la ablación de hecho pueda reemplazar a la resección, pero como hay altas tasas de recurrencia y el control de la enfermedad tampoco es igual. Lo que les dije de los márgenes, al quemar algo, nunca se sabe qué queda detrás, no se sabe la realidad. O sea, no es lo mismo quemar contra extirpar, quitar algo. Bueno, pero una vez que he aclarado esto, al tratar de combinar resección con ablación, permite en ocasiones sacar menos parénquima si el tumor es pequeño, digamos menos de 3 centímetros. Es mi punto de corte, hago 1 o 2 así, en donde lo uso. Lo pueden usar cuando hay tumores muy profundos. Si un tumor está muy profundo y saco el lóbulo derecho y está muy enterrado en el izquierdo, se necesita algo como hacer una resección completa. Pues quizá ablatar esto sea más fácil para poder evitar el tener que sacar todo el parénquima, porque obviamente habría que excavar un orificio muy grande. A veces yo creo que se topa uno con pacientes que tienen hepatopatía que no implica tumor. Nos damos cuenta que la quimioterapia fue tan tóxica. Esto ocurre en el Memorial mucho. Hay pacientes que vienen de todo el mundo, les dan quimioterapia meses y meses y se planea hacer resección así muy elegante y cuando abren, pues ya está demasiado enfermo el hígado como para someterse a una resección hepática, quizá 2 pasos o hacer la ablación para limpiar un lado y luego llegar otro día, ya que el paciente ha pasado todas las posibles complicaciones y logra llegar a la segunda etapa. O sea, inesperadamente cuando uno no piensa que se va a topar con parénquima que tenga mucha enfermedad hepática y toxicidad también. Y lo último, hay que tener cuidado de que la ablación no es algo nada pequeño que se quema y ya. No, hay que tener cuidado con las lesiones con las terapias ablativas. Las venas hepáticas, toda la anatomía requiere de gran cuidado, fístulas, etcétera. No es nada insignificante, hay que conocer muy bien lo que uno está haciendo antes de decidir que nada más se va a quemar el tumor.
Y esto es para pacientes resecables o que inicialmente no eran resecables, pero con la enfermedad en 2 etapas se logra la resección. ¿Y qué decimos de los que no son resecables, de que no respondan bien a la quimioterapia y qué otras herramientas hay? Pues esto me llega muy de cerca porque he visto a pacientes que mágicamente se limpian de los tumores, por así decirlo, usando bomba de infusión de arteria hepática. Yo no sé aquí si alguien ha escuchado hablar de esto, conocido, escuchado algo acerca de la bomba de infusión de arteria hepática para poder dar la quimioterapia. Bueno, son como yo. Lamentablemente, debido a la gran complejidad sobre cómo requieren mucho seguimiento con los oncólogos médicos, estos pacientes, pues no se usa tan ampliamente, aunque hay nivel grado 1 de evidencia que no vamos a repasar en este momento. Es un dispositivo, se los voy a mostrar. Es un tratamiento para la enfermedad no resecable, pero incluso en un entorno de enfermedad resecable la gente también lo usa, pero no me quiero adentrar en eso, es un tema muy complejo. Quizá nada más en centros como el Memorial, que lo ha hecho durante muchas décadas. Pero bueno, es una buena herramienta para enfermedad no resecable. ¿Por qué? Pues es como una bomba rellenable. Aquí hay metal, creo que es titanio, con un tabique aquí, la aguja entra, tiene 2 cámaras. La quimioterapia entra en una cámara, 30 cc es el reservorio para el fármaco. Se le da FUDR, fluorodeoxiuridina, intratumoral, es como que la mejor manera, y la eficacia para FUDR es muy barato, mucho más que el 5-fluoruracil. Ya en el hígado es 400 veces mayor acción que cualquier quimioterapia de infusión sistémica. Se puede llenar, infundir mucho y evitar muchas de las otras toxicidades. Me pregunto se preguntan cómo se ve, cómo se utiliza. Este dispositivo de metal está por debajo de la piel, arriba del músculo, con una laparotomía. Si es una cirugía grande, no es que sea insignificante. Y luego, básicamente, la estructura es disecar todo esto. Aquí está la arteria amplificada. Ay, la anatomía, arteria hepática. ¿Qué es esto? Hay quienes pueden responderlo. ¿Quién me dice? Los fellows, ¿en dónde están los fellows? Bien. GDA. Al hacer la disección de GDA, se pone el catéter en vasos de ramificados o de alimentación para tener el aporte sanguíneo o cualquier cosa que se inicie con este catéter, porque va a entrarle por ahí la quimioterapia. El flujo integrado a la arteria hepática, lo que ocurre en esta arteria gastroduodenal va directamente al hígado. Al hacer la prueba no debe haber nada extrahepático, el duodeno, el estómago no se ve afectado. Es como una tinción azul o una tinción fluorescente. Lo básico es que se ve que la sustancia química se vaya al hígado y no a ningún otro lado. Una vez que se infunde, los pacientes están ya en tratamiento. Es 2 semanas sí, 2 semanas 2 el tratamiento con la bomba. Básicamente, ya que se le llena con 30 cc, requiere 2 semanas para liberarse y funciona con un sistema a presión. Piénsenlo, no tiene pila, no tiene batería, dura años y años. Así funciona. Una vez que viene el paciente, la enfermera le pone la aguja a través de un catéter, a través de la piel, como el acceso a cualquier otro puerto. Realmente, desde este punto de vista, es muy sencillo. Pero lo que no es tan sencillo es que cada 2 semanas tiene que venir a revisión, asegurarse de que la arteria esté bien, porque estamos dando alta dosis de quimioterapia que va directamente al hígado. Puede haber toxicidad hepática debido a esto. Eso es el mantenimiento que requiere. Lleva mucho tiempo y requiere que el oncólogo médico también intervenga. Son colegas que también hacen este trabajo que
en ASCO, por ejemplo, se publican periódicamente. ¿Por qué les estoy hablando de esto como si fuera una bala mágica? Bueno, es una gran herramienta cuando no hay otra posibilidad. Es un estudio fase 3 en donde básicamente ven la quimioterapia con bomba de infusión en arteria hepática contra quimioterapia algo sistémica, alguien que no tiene otra opción. 135 pacientes se estudiaron en 9 centros, solamente con enfermedad no resecable. 70% de los hígados estaban afectados por tumores. Excluyeron pacientes que habían tenido quimioterapia anterior u otra terapia adyuvante para este estudio en particular. La intervención para los pacientes, de acuerdo al diseño del estudio, era darles FUDR, fluorodeoxiuridina por la bomba, ya no es sistémica. Ahora sí, no era sistémico, ahora sí se les da sistémico. En el control se usaba 5-fluoracil o 5-FU, que era lo tradicional. Veían la sobrevida global, tasa de respuesta, sobrevida libre de hepatopatía y la calidad de vida. Sobre los resultados son impresionantes. Sobrevida global. Ninguna quimioterapia cambia drásticamente la sobrevida global. Casi todos los estudios de oncólogos médicos saben que se está viendo 1 o 2 meses de intervalo para la sobrevida. Hay una diferencia de 2 años. Es muy grande y sí fue realmente un shock para muchos. Las tasas de respuesta objetiva mucho mejor. La primera que con la quimio sistémica, nada más tiempo para progresión hepática. Tiene que ver con la forma para tratar los tumores en el hígado. Lleva más tiempo para que regresen. Fue significativo. E incluso el momento para la progresión extrahepática. Los pacientes por cáncer colorectal metastásico al hígado mueren por la enfermedad. Incluso solo con bomba para quimioterapia. Hay que ver otros sitios metastásicos. Sobre la calidad de vida, realmente ha mejorado mucho. Los que he visto personalmente, no les importa al tener la bomba. Lo sienten como muy amigable y se les dice que 2 o 5 años se les puede quitar. Pero casi todos los pacientes no lo quieren perder porque para ellos es como su línea de vida. Es lo que los mantiene vivos y están muy conscientes. En general está muy bien tolerado, es muy bien tolerado. Aquí, bueno, las fotografías ya saben que valen más y dicen más. Un tumor no resecable para los seguimientos. Esto es la izquierda, cerca de la vena porta. Aquí puede uno meter la pata si no nos ubicamos bien. Vean esto. Quimioterapia, bueno, la bomba con quimioterapia solamente, y hablamos de a los 6 años. Hay quienes lo tienen muchos años. Nada más se requiere que un oncólogo médico sepa cómo lidiar con la toxicidad para ir cambiando los niveles de dosis en la bomba. ¿Y qué podemos decir de los pacientes no resecables? ¿Se les puede poner la bomba y luego volverlos resecables? Bueno, en este estudio del Memorial, D'Angelica fue el líder principal, con Kemeny como el autor senior. Incluyeron 49 pacientes con metástasis colorectales solo al hígado, no resecables, 65% en quimioterapia segunda o tercera línea. O sea que ya no iban a obtener mucha respuesta. La mediana de tumores, 14, bastantes, ¿no? Para una población como esta. La intervención fue ponerles la bomba más sistémico. Estamos en la nueva era, es ya el 2015, se les da terapia sistémica. E incluso en el brazo control. El brazo control, no, esa era con la intervención. En el control es un estudio de un solo brazo para ver qué les pasa a estos pacientes, para ver si pueden volverse resecables o no, para ver la tasa de conversión. Vean estos tumores, son grandes. No tengo que decir gran cosa, ¿no? Para que si hay diferencia o no. Son fotografías de los pacientes del estudio que estaban incluidos en la publicación. Sobre los desenlaces es importante la conversión a resección. Hubo 47% de los pacientes que llegaron a resección, o sea, como la mitad de los que tenían quimioterapia con bomba lograron llegar al quirófano, que es mejor. Sabemos que el quirófano es lo que potencialmente les puede dar la cura.
Era un grado 2, ya que se hizo este estudio. Sobrevida global para este grupo, 38 meses, muy impresionante para los que anteriormente eran no resecables. Ni siquiera se llegó a los grupos vírgenes a la quimioterapia. Aquellos a quienes nunca se les había dado quimioterapia les fue mucho mejor, era la primera vez. La bomba con la quimio tiene más oportunidad de matar el tumor. Ya en segunda o tercera línea, generalmente baja. Ya se ha demostrado que la biología del tumor empeora. Sobrevida a 3 años, 75%, y el único factor asociado con la sobrevida que sabemos es si podemos lograr la conversión a la resección. Al llegar al quirófano, ya se ve que les va mejor a los pacientes. Aquí, los pacientes con la resección, cualquier persona les dirá que es una enorme diferencia, muy significativa con respecto a la curva de sobrevida. Desde este punto de vista, es una muy buena herramienta, no es nada mágico, pero algo que se puede utilizar para aquellos pacientes que no tienen otras opciones con las otras quimioterapias disponibles. Actualmente en mi propio programa, estoy en el primer año del programa, trato de iniciarlo con los oncólogos, médicos y cirujanos que trabajan conmigo. Y después brevemente quiero hablar de herramientas de imagenología para mi investigación. Y después haremos más comentarios. La norma de atención para la imagenología de pacientes con cáncer colorectal es tomografía computada, resonancia magnética hepática, PET-CT, y se ven aspectos mucho más delicados, especialmente si ha llegado graso, obesidad, quimiotoxicidad. Hay detalles muy finos que se pueden ver de tumores pequeños que puedan no detectarse con una tomografía, y enfermedad extrahepática también con el PET-CT. Pero si ven ustedes el PET scan, hasta 23.5% del estudio mostraron que incluso en las metástasis resecables hepáticas y pulmonares, al llegar al quirófano se ve que es muy profundo y que eran inoperables por el PET scan. Son células de tumores viables. Si hay algo y desaparece la metástasis hepática con los agentes quimioterápicos, al dárselos tanto tiempo, pensamos que ya desapareció el tumor por no verlo en la imagen, pero lo que ocurre es que tenemos que sacar ese tumor. La norma de atención después de quimioterapia, aunque se vean las grandes bondades de la quimioterapia, habrá que sacarlo igual para que no haya tumor viable que quede detrás. En el estudio hay 25 a 30% de los tumores que se quedan ahí como remanente, y aún cuando se sometieron a quimioterapia parecía que las metástasis desaparecían, pero en general yo creo que los pacientes se les sigue llevando al quirófano para limpiarlos de su enfermedad, para que patológicamente no se quede ningún remanente, nada atrás. El PET scan entonces no es realmente la solución. A veces es bueno para ver cuántos de ustedes han visto un PET scan y decimos, ay, no sé si es cicatriz, si es esto, cirugía o no, vamos y venimos pensándole como que no es la mejor herramienta. Ya dentro del hígado, si alguien ya ha tenido una ablación, una infección anterior, alguna complicación después de la resección, en el seguimiento se siguen viendo cosas que parecen abscesos, se enciende el PET, no sabemos si es un absceso o es tumor. O sea que el valor predictivo positivo todavía es del 80%, pero 80% no es donde deberíamos de estar. Al ver el PET scan, a veces hay alta captación en el 18FFDG, no por la glucosa nada más, el almacenamiento de glucosa, pero no es realmente la mejor herramienta para que se use en el hígado porque es muy alto esto, el nivel es muy alto. Después de cambiar las calibraciones, las imágenes y miles de niveles, podemos decir, quizá hay un poquito de captación en el tumor, pero no sabemos. ¿No sería bueno si pudiéramos tener un blanco como para poder estar seguros de que sí va a ser el tumor contra otra cosa? Pues son todas limitaciones. Requerimos de una mejor herramienta
diagnóstica, un PET con FDG no es lo mejor. Esto me lleva a trabajar con una ingeniera bioquímica que le interesa imagenología bioquímica. Es presidente de la Asociación de Imagenología Bioquímica. Ya se imaginarán de qué alto nivel hablo. En Google y en Instagram se entera uno de los nuevos puestos, qué puedo usar, qué no puedo usar y lo que me interesa. Para metástasis hepáticas que me interesan tanto, pues es cuestión de encontrar nuevas terapias. ¿Qué podemos hacer para tener mejores opciones? Ella trabaja vía los heterodímeros, que son unidades de receptores transmembrana con subunidades alfa y beta. Se combinan las subunidades alfa y beta, combinan 4 heterodímeros de subunidades diferentes. Pero en general hay moléculas de señalización diferentes y diferentes vías que se pueden ver. Específicamente mi amiga trabaja en la integrina ABI16. Tiene un nuevo rastreador que marca la integrina. Esto es con regulación al alza de carcinoma, de mama de pulmón, de endometrio. Tiene un nuevo rastreador para cáncer, que se va a ir a cáncer colorectal, que es una nueva herramienta de diagnóstico. Básicamente tiene actualmente un estudio que es IND, que es una imagen de molecular nueva que ha creado, que tiene como blanco la integrina para cualquier tumor que lo exprese. Por ahora, en el estudio tienen como meta el colon, el recto, el pulmón y la mama. Nada más ver si lo detecta, si hay captación, para ver las calidades de la imagen. ¿Cuál sería mi papel? Hay papel de la integrina alfa beta 6 en las metástasis colorectales. Entonces, ¿qué hago? Encontramos con el cirujano que la integrina se ha expresado. Es un estudio interesante en donde vieron 488 piezas quirúrgicas colorectales, incluida la enfermedad metastásica. Hicieron arreglos tisulares de las piezas quirúrgicas de las que se fueron a cirugía y con desenlaces clínicos sencillos vieron beta 6 de integrina, que nada más viene con alfa B, la versión corta, con este puntaje 0, 1, 2 baja y alta intensidad o mediana. Y correlacionaron esto con las tasas de sobrevida. Encontraron que la intensidad sí importaba con respecto a la sobrevida. Casi todos los tumores primarios son negativos. Algunos tenían baja expresión y otros una alta expresión. Y si ven esta curva de sobrevida, pacientes con un puntaje de 0 y 1, les fue mejor que los que tenían otros puntajes. Alto nivel de expresión de integrina es un predictor de peor desenlace. Qué interesante. Las metástasis tienen mayor expresión porque es enfermedad muy agresiva. Análisis multivariado. Y estos son los estadios, grupo 1 sobre 2. La razón de riesgos, un valor P significativo y básicamente muestra que es específico para la enfermedad, la sobrevida en este tumor en especial. Lo que pienso ahora es que voy a comenzar a diseñar para tener listo esto en un estudio clínico en humanos. Vamos a hacer un estudio con pacientes con cáncer colorectal con metástasis a hígado. Hay que mantener a los pacientes que no tenían sus tumores primarios, que estaban en su sitio, pues. Vamos a involucrar los dos. Vamos a reclutar pacientes pretratados con quimioterapia y después, no los vamos a excluir los de después. Y los objetivos son llevarlos al quirófano para tratar de ver si la expresión se correlaciona exactamente con lo que yo vi en el tumor usándolo como guía. Ahora el PET, yo no sé si hay un solo cirujano que use PET scan para algo que quieran
tener como meta muy exacta y específica. Se ven lesiones de milímetros que en el PET no se ven igual. Es muy específico, es una herramienta muy importante. Y como ingeniero biomédico, ella y yo estamos tratando de ponerle una terapéutica a esta proteína para que sea el blanco, para tener una herramienta que directamente se vaya al tumor y se le pueda poner radiación, es como PRT. Lo que se hace para el tumor endocrino, receptor de somatostatina, radiación de alta intensidad, todo lo que sea el blanco. Soy química, pues díganme lo que quieran voy a usar, así dice. Correlacionamos la expresión con los marcadores moleculares. Si es mejor que KRAS o BRAF, estabilidades, no sé nada al respecto. La biología. Y creo que lo más importante es correlacionar la herramienta de imagenología con actualmente lo que tenemos. Es mejor que FDG PET con fluorodeoxiglucosa o no, cosas que podamos sacar. Eventualmente sería muy bueno ver si podemos evaluarlo después de la quimioterapia, porque después de la quimioterapia no hay herramientas específicas. El PET-FDG después de la quimio no viene a ser la respuesta. Así es que yo creo que sería muy bueno que pudiéramos ver cómo usarlo como predictor de la terapia. Con esto termino aquí y puedo contestar a sus preguntas con mucho gusto. Nobody? Crystal Care. O sea, no hay preguntas porque todo estuvo tan claro como el agua. Perdón, no se escucha ese micrófono. A ver si nos pueden dar audio a la cabina a ese micrófono que no se oye. ¿No se está escuchando, Jorge? No sé si la doctora vaya a repetir la pregunta. Sabía que me iban a hacer esa pregunta. Los que han sido pretratados los considero como con más enfermedad, porque la cantidad de ascitis y lo postoperatorio que veo es mucho más significativo, que entendemos incluso la toxicidad de la quimioterapia, literalmente es muy impresionante, está ahí. Y hace un par de días, con un Whipple, un hígado normal, no había hepatopatía en el paciente y era un procedimiento de Whipple. No tenía nada ni siquiera conmigo para la resección hepática, pero cuando entré ahí ni siquiera era paciente tratado con quimioterapia. El hígado se ve morado, como describe usted. Fue como una señal de alarma. ¿Qué debo hacer? Hay que tener mucho cuidado. Las estrategias que yo uso es que desde el principio vayamos más a la segura con un procedimiento ablativo, algo así, que es lo necesario en estos casos. La cantidad de ascitis implicó que había ascitis masiva. Por razón desconocida llamé al hepatólogo, trabajamos juntos, pero nunca pudimos entender qué ocurrió. Es un verdadero problema el que usted aborda, sí. En las ablaciones si se puede, y tratar de hacer menos, darle más tiempo, más las 2 etapas. Los pacientes que llevamos en el Memorial Sloan Kettering al quirófano, si no se veían o no pensábamos, pues pensar en dar un paso atrás y hacerlo en 2 etapas para darles más tiempo, probarlo mejor, para demostrarse a uno mismo que se puede llegar con el paciente a la segunda etapa. La pregunta con ALPS no es suficiente de los estudios de seguridad. Si se van a, por ejemplo, HPV, hay centros que lo hacen en la residencia con un resultado regular. No lo hacemos en el Memorial. En casi todos los centros no creen en ello por la gran morbilidad y mortalidad. Los números que se ven o los reportes solamente son
de centros altamente especializados que lo hacen, que no es aplicable para casi todos los centros que atienden. Esto es lo que pasa con ALTS. Qué buena pregunta. Los nuevos datos o los resultados publicados en JCO, quizá lo vieron o no, pero tiene que ver con todos los pacientes tratados con bomba con quimioterapia. Uno de los subanálisis compararon a pacientes de la era moderna con los de la era antigua con el agente anterior, y aún así hay un incremento en sobrevida que es significativo. En la era moderna se puede hacer mucho, pero aún así nos tenemos que convencer que la bomba funciona mucho mejor porque tiene una mayor concentración de lo que uno puede lograr. Y bueno, FUDR es un poco más oscuro. Sobre los datos de quimioterapia, la ventaja que se obtiene es con 5FU. Hay cambios de oxaliplatino, o sea que ganamos mucho más de efectos colaterales contra la curva de sobrevida. No lo tengo aquí, pero se muestra la sobrevida con 5FU en la historia. Es como incremental, progresión libre, sobrevida libre de progresión de un mes, a full Fox, a full Feria, todos los esquemas quimioterapéuticos posibles, y lo hacemos porque no tenemos más, tenemos estos agentes y hay combinaciones diferentes, hasta biológicos. Avastin, digo, me vuelve loca, ¿para qué usar Avastin tanto cuando son terapias sistémicas? Si tenemos esto y luego tenemos el estudio de toxicidad, y además si hay que llevar a los pacientes al quirófano, pues ¿qué tanto se gana con Avastin? Nadie se ha curado con Avastin, ni siquiera la diferencia en sobrevida es importante, 1 o 2 meses, sigue funcionando. Puedo enviar ese estudio, es muy bueno, es lo único que incluye para la quimioterapia moderna. ¿Qué recomienda usted en el cáncer colorectal con una compensación sincrónica? Cuando hay enfermedad sincrónica, depende de la carga de la enfermedad y lo que se hace con el primario, el tumor primario, para abordar la primera pregunta. Si el primario sigue estando en su sitio y hay enfermedad limitada hepática, está bien tratar de combinar como regla muy general, porque hay, por supuesto, muchos detalles. Pero si es primario que requiera resección, lo combino con cuñas por aquí y por allá. Si es enfermedad bilobar, hay que hacer etapa en algún momento, una y otra después. Sobre los datos de cuál debe de ir primera, pues depende de la institución en la que se entrenen. No es que algo sea bueno o malo, pero a veces el hígado primero, porque igual se les da quimiorradiación, se les trata con sistémico mientras se recuperan. Hay un par de cosas que hay que tomar en consideración. Si hay un colon del lado derecho, es más fácil la resección, más fácil. Incluso con la hepatectomía derecha, depende de la morbilidad y la mortalidad de las operaciones que uno trata de combinar para abordar la enfermedad sincrónica, pero asegurándonos de que se aborde la anatomía del tumor. Lo más importante como en capacitación quirúrgica es a quién se selecciona. Si se va a hacer al paciente en 2 etapas con quimioterapia, o sea, asegurándonos de que le vaya a ir bien con el primer paso.
porque no se trata de hacer algo muy grande y radical en enfermedad sincrónica. Estos intervalos de menos de un año es un predictor de que no queremos ser demasiado agresivos demasiado pronto.